Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Carlos Pimentel, quien es el director de Compras y Contrataciones Públicas, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas súper importantes y de interés para todo el país. Pero antes de saludarle, ¿cómo está, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a conversar contigo y con la participación de la audiencia que tienes muy bien ganada en todos estos años de trabajo. Gracias, hermano. Quisiera comenzar por lo último que ha ocurrido y es la licencia de Lisandro Macarrulla. Tu valoración sobre eso. Mira, yo pienso que esa es la muestra más clara, más firme y más elocuente de que la sociedad dominicana va transformándose, de que las instituciones del Estado van jugando su rol, que van asumiendo sus funciones y su competencia, y que en el país tenemos un Ministerio Público que está actuando con total independencia. ¿Por qué dices Ante, eso? ante una acusación como la presentada, que vincula al ex procurador y a 40 imputados, donde se menciona el nombre del hijo del ministro de la presidencia en licencia, indica de manera muy clara que desde el Poder Ejecutivo no se actúa para que se omitan nombres o para que se incluyan nombres. Y esta sociedad demandaba y demandó durante mucho tiempo eso que estamos viendo. Pero si Ahora todo está tan toca, claro, si no se manda desde el Ejecutivo a que se incluyan o se saquen nombres, ¿por qué tiene que renunciar o tomar licencia Macarrulla si él es independiente, poder bueno, independiente? es una decisión de él muy personal, que ha tomado, que desde mi punto de vista obedece a la prudencia para poder atender y acompañar a su hijo y a las empresas familiares ante una imputación como la que se ha hecho y que necesariamente tiene que asumir pues sus defensas y sus medios de defensa. Es una decisión muy prudente. El Ministerio Público debe continuar trabajando con la debida independencia y la debida objetividad, y la justicia tendrá la responsabilidad de valorar los hechos, de valorar las pruebas y establecer las responsabilidades si lo hubiera en todos los casos. Yo creo que el mensaje es muy claro y muy elocuente. En la República Dominicana no puede haber vaca sagrada, y todo aquel que se le impute un hecho tendrá el deber de demostrar su inocencia, y el Ministerio Público, pues, por otro lado, demostrar las responsabilidades, si lo hubiera, en cada uno de los casos. En su momento el Ministerio Público hizo una petición a compra y contrataciones para que ausculte, para que investigue las licitaciones que envolvieron ese caso. ¿Qué detectaron ustedes? Mira, nosotros no tenemos las funciones y competencias como de hacer auditorías, No, para que de investiguen hacer los procesos de investigaciones. licitación. Mira, lo que te puedo decir es que toda la información que el Ministerio Público ha requerido sobre todos los procesos de contrataciones de ese caso o de otros, pues la Dirección General de Contrataciones Públicas ha facilitado, ha colaborado y ha certificado sobre todos los procesos que ha solicitado el Ministerio Eso en Público. todos los procesos. Pero Yo me yo le estoy atrevería a hablando decir, específicamente de la solicitud sobre este proceso que ustedes el Ministerio Público detectaron. tiene en sus manos todas las informaciones vinculadas a las contrataciones públicas de bienes y servicios que se realizaron en la Procuraduría durante ese proceso, durante ese periodo, que ellos solicitaron y a sus requerimientos fueron Pero usted entregadas. no puede decirnos si encontraron algún tipo de debilidad, de irregularidad o lo que sea. Pues es un Nosotros asunto de interés recibimos público y en el información, Estado. recibimos requerimientos de información de un ente competente, y esa información fue entregada y mucha de ella analizada y plasmada en el expediente que ha presentado el Ministerio Público a la ¿Detectaron sociedad. irregularidad? Le pregunto de nuevo Carlos Pimentel. Nosotros no hurgamos en la detección de irregularidades con relación a estos procesos. No, con relación, Más perdóname bien hermano, al proceso facilitamos. de licitación, me refiero como tal, que sí es de su competencia. ¿Detectaron algunas irregularidades?
toda la información que el Ministerio Público nos requirió, certificaciones fueron entregadas al Ministerio Público, colaboramos con el Ministerio Público, en este caso, en otros casos, y hoy como nunca, el nivel de coordinación entre los entes del Estado que tienen responsabilidad en la investigación, en la persecución de la corrupción, cada día se fortalece con relación a ese intercambio ágil y fluido de información, cada uno desde sus competencias, en la instancia y en el momento que se encuentra esa investigación, está bajo la responsabilidad del Ministerio Público y nosotros debemos ser muy prudentes con relación a ese aspecto. Entiendo, me rindo. Mira, Carlos, me gustaría comenzar también preguntándote, hay nuevos escándalos sobre supuestas irregularidades en los procesos de licitación que son parte de su competencia. Por ejemplo, el caso que involucra de nuevo al Ministerio de Educación y los libros electrónicos. Sí. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han investigado? Sí, con relación a eso, fuimos apoderados de una medida cautelar que hemos estado conociendo, que hemos solicitado al Ministerio de Educación que presente sus medios de defensa y que la próxima semana va a haber una decisión al respecto de esa medida cautelar que presentó uno de los proveedores que participó en ese proceso de adquisición del libro de textos digitales bajo la modalidad de exclusividad, donde participaron 11 proveedores. ¿Pero en las averiguaciones han detectado algo? Sí, hay informaciones, análisis que hemos estado haciendo y por eso la próxima semana pues vamos a emitir una resolución con nuestra decisión de la medida cautelar. Vamos a esperar que salga la medida cautelar. ¿Pero han detectado irregularidades? No irregularidades, pero sí valoración de las informaciones, del análisis que se ha hecho, de todo ese proceso de contrataciones y como fuimos apoderados de una medida cautelar, como en todas las medidas o recursos que nos apoderen, siempre va a haber decisiones y va a haber una decisión en los próximos días. Por ejemplo, a mí me llama la atención que un caso como ese, un gobierno que trata de inocular transparencia y diafanidad, sea el Ministerio de Educación que pida a la parte demandante arreglar eso fuera de los tribunales. Sí, esa modalidad no es una torpeza de la representación jurídica del Ministerio de Educación, de solicitar eso en el tribunal. ¿Por qué? Porque eso no existe. En derecho administrativo y en materia de contrataciones públicas, en esa etapa, conociendo un amparo y ante una petición muy concreta, solicitar el aplazamiento de la audiencia para una supuesta negociación. Sin embargo, eso se llegó ya a un negocio y esa parte que había demandado, extrañamente, retira la acusación. Bueno, lo que pasa es que era un amparo y ellos retiran porque el ministerio suministró las informaciones que ellos requerían de todo el proceso. Eso no quiere decir que con relación a las medidas cautelares, otros recursos o la propia impugnación del proceso no estuviera abierta. O sea, ustedes siguen sus averiguaciones. Nosotros vamos a presentar al país una resolución en los próximos días, martes o miércoles de la próxima semana, en relación a esa medida cautelar que fuimos apoderados. Nosotros siempre, ante los apoderamientos que nos realicen o lo que nosotros hagamos de oficio, siempre va a haber una decisión. Ustedes también apegada a la ley. De emitir valoración, o sea, dar resultados sobre las averiguaciones de supuestas irregularidades en el área que dirige Neney Cabrera. ¿Por qué no la han dado? ¿Están listos esos? Sí. Bueno, hay dos aspectos. Un primero vinculado al proceso de contrataciones de las empresas para atender el tema de los desechos sólidos. Con relación a eso hay un informe que se hizo público hace ya unas semanas, donde establecía en sus hallazgos que ciertamente en relación al vertedero de Nagua había inconsistencia
con relación a las contrataciones, a la ejecución de las obras físicas y a la nueva licitación que se intentaba hacer. Y por eso esa licitación en el componente específicamente de Enagua fue suspendido y el informe está ahí, es público. Queda pendiente el componente vinculado al programa de Pinta tu Barrio. Pinta tu Barrio. Con relación a eso hemos estado trabajando. Hay un informe ya muy avanzado, me atrevería a decir que está listo y que también va a ser público. Nosotros no vamos a hacer silencio administrativo nunca en ninguno de los casos. Lo que sí siempre nos vamos a tomar... Sin embargo, ustedes han detectado irregularidades, pero no vemos las penalidades que la ley le permite. Sí, siempre nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para cumplir el debido proceso, para hacer las indagaciones sin la premura y prisa que a veces la prensa actúa producto de su propio ejercicio. Nosotros, desde nuestro rol, pues nos tomaremos siempre el tiempo que sea necesario, pero siempre va a haber decisiones, como ha pasado hasta este momento. Y ciertamente, Salomón, yo creo que uno de los tragos más amargos y más difícil de esta función es contar con una ley que con relación al sistema de consecuencias es tan débil. Porque no olvidemos que cuando se aprueba la ley de compras en el 2006, el Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento el expresidente Leonel Fernández, que promulga la ley 340, a los 6 meses, esos actores políticos pues modificaron nuevamente la ley. ¿Y por qué usted cree que la modificaron? Por muchas razones, pero la más importante fue que yo le digo que le extirparon el sistema de consecuencias. O sea, le quitaron las garras en el 2006, el PLD, en ese momento su liderazgo, el expresidente Leonel Fernández, decidieron quitarle el sistema de consecuencias a la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué usted cree que se hace eso? Y 16 años después, o sea, hoy, nosotros estamos viendo lo que ha implicado eso para la República Dominicana. La repito de nuevo, ¿por qué usted cree que se quita esas garras? Mira, desde mi punto de vista, esa fue una de las señales que tal vez en ese momento no se pudo ver tan clara, pero esas fueron las primeras señales de instalar un sistema de impunidad en la República Dominicana, de instalar un sistema de acumulación para perpetuarse en el poder sobre la base de la corrupción y sobre la base de la impunidad. Desde el primer gobierno de Leonel Fernández, dice usted. ¿Por qué tener una ley de contrataciones aprobada luego de un amplio consenso y 6 meses después introducir una reforma para extirpar, para eliminar todo el sistema de consecuencias? Y por eso hoy día tenemos una ley de contrataciones que su modificación, uno de los aspectos fundamentales y esenciales, tiene que ver precisamente con devolverle ese sistema de consecuencias. Tenemos que irnos obligatoriamente a la primera pausa comercial. Continuamos en 2 minutos ahí mismo. Póngale un punto. Bien, continuamos con esta entrevista con Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas. Antes de irnos a la pausa, él decía que en el 2006 se le quitaron las garras a la ley de compras y contrataciones, lo cual fue lo que ha propiciado de alguna manera la corrupción que de allá para acá ha venido. Pero me gustaría saber, bueno, ya estamos en un gobierno que se comprometió con poner de nuevo garras a esa ley. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Congreso, mayoritariamente el PRM, no ha restablecido esas garras que le quitó el PLD? Sí, bueno, nosotros votamos un proceso amplio de consulta, de elaboración de un anteproyecto de ley, donde incluimos disposiciones para fortalecer precisamente las medidas de prevención, de control y también de sanción, estableciendo sanciones administrativas, sanciones disciplinarias, sanciones de tipo penal, incluyendo penas privativas de la libertad y penas pecuniarias. Ese proyecto de ley tiene un amplio consenso
creo que una amplia claridad de los actores políticos de que tenemos que modificar la ley de compras y contrataciones. Se introduce, el presidente Luis Abinader lo introduce al Congreso, vía el Senado de la República, el presidente del Senado pues que lo recibe, lo introduce y está en la Comisión de Hacienda del Senado de la República. ¿Va a tener en eso? No, en el Senado de la República no tiene un año, en el Senado No, de la en el República... Congreso. No tiene un año en el Congreso, tiene menos. En el Congreso el presidente lo introduce en febrero de este año. La información que tengo es que la comisión precisamente de Hacienda estaba conociendo la ley de extinción del dominio y que tenía eso dentro de una prioridad. O sea, ahora, no pueden masticar y caminar. O sea, no pueden hacer dos cosas a la vez. Pienso que la ley de extinción de dominio debió tener un proceso como mucho más ágil, su conocimiento y aprobación, pero habían algunos obstáculos que al final ya fueron resueltos y el país pues se aboca a tener una ley de extinción de dominio, que es fundamental para la persecución del crimen, del delito, de la corrupción, de los ilícitos. Entendemos... Como está, a su modo de ver, es fundamental. ¿La ley de extinción del dominio? Sí, claro que sí. Es necesario. El país debe contar con una ley que permita perseguir, recuperar lo robado. ¿En qué podría conjugarse? Y ahora... La extinción de dominio, perdóneme, con las herramientas de la ley que faculta a la entidad que usted dirige. Sí. Ahora, esa comisión de Hacienda tiene que abocarse a conocer el proyecto de contrataciones que se encuentra en ese orden de prioridad. Mira, toda la adopción de marcos jurídicos complementan, fortalece la prevención, la lucha contra la corrupción desde la investigación y la sanción. Ley de extinción de dominio, una nueva ley de compras y contrataciones como está concebida y además pendiente también el Código Penal que tiene tipificaciones de actos de corrupción que adecúan a los mandatos de las convenciones. Estaba en el primer orden y ahora está con el 19º orden. Así es. La sociedad debe seguir demandando, exigiendo y los legisladores deben reorganizar esas prioridades. Ya sabemos que la ley de extinción del dominio debe salir, ley de compras, agotar su proceso de discusión interno, Código Penal y toda la legislación que pueda fortalecer las estructuras de investigación, de persecución de la corrupción, es fundamental porque se necesita mejores y mayores herramientas para poder afrontar esos ilícitos. Mira, en países como nuestro, países débiles, es muy importante la percepción. Y la percepción en torno a que compras y contrataciones ha ido como que le han ido torciendo el brazo. Ha ido bajando en su fuerza para actuar. Está creciendo. ¿Qué hay de cierto? Ustedes ciertamente han bajado. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Reciben presiones? Mira, yo pienso que la dirección hasta ahora ha jugado un rol importante y trascendental en distintos ámbitos. Lo primero que debo señalar es que no tenemos casos pendientes más allá de algunos que quedan del 2021 y algunos que han entrado del 2022. Todo lo que ha entrado a la dirección de contrataciones ha terminado en una decisión. Me acaba de decir que no está listo el caso Neney, que no está listo. ¿Cuál otro? El caso del Ministerio de Educación respecto a los libros. ¿Esos son de TEME? Sí. ¿Esos son de TEME? Hay otro caso que yo quisiera que usted me dé su opinión. Caso que tiene que ver con el acuario. Una señora que era supuestamente asistente de doña Milagro. Bueno, es un caso de nepotismo de la semana pasada que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental está apoderada. Ahora, no hay algo que corresponde a usted. Pero vamos a ver, de esos casos que tú mencionaste, que son de este mes, no estamos hablando de que son casos de un año. ¿Dónde están los casos de INAVIE? Pero vamos. INAVIE, ¿dónde está INAVIE? INAVIE hubo suspensión de lote e INAVIE está en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en términos administrativos, algunas de las cosas que ustedes resolutaron en el caso INAVIE no se han cumplido. ¿Por qué? ¿Cómo cuáles? Vamos a ver. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, ustedes mandaban a que se suspendan
algunos que la ganaron de forma irregular las licitaciones y que se han beneficiado aquellos que ganaron. Se suspendieron alrededor de siete lotes Alrededor de ese de 7 proceso. lotes, pero hay muchos que todavía no se les ha cumplido. Y hay muchos que obviamente ustedes determinaron que el proceso de licitación fue irregular y sigue contratando con el Estado. Bueno, hubo suspensión de 7 lotes, se identificó que ciertamente hubo irregularidades que desde nuestro punto de vista con indicio penal, eso está en el Ministerio Público. Sí. Y no solamente ese, sino todos los casos que nosotros hemos investigado sobre los cuales hemos identificado que hay indicios de naturaleza penal, todos han sido entregados a la Procuraduría. Y usted, un hombre de experiencia, sí, debe recordar que en el pasado, desde la Dirección de Contrataciones Públicas, no se llevó nunca un caso a la Procuraduría. Por nunca. Eso es que para mí, como ciudadano y nunca. Como periodista, es importante que mantengan la vigencia. Pero también hay que señalar que muchas veces no se destaca la suspensión permanente o temporal de más de 60 proveedores por alguna razón de incumplimiento o por algún tipo de inconducta. Porque la integridad del sistema de contrataciones tiene 2 ejes fundamentales. Uno vinculado a el rol desde las unidades de compra, desde la entidad contratante, y otro la participación desde los proveedores del Estado. Y por primera vez en el sistema de contrataciones se va instalando la práctica, la cultura de la debida diligencia y de desarrollar las políticas y los mecanismos que impida el desarrollo de la colusión. O sea, hay un conjunto de disposiciones, de medidas concretas que se han ido tomando, implementando, que reduce, limita los ilícitos. No quiere decir que no vayan a suceder, porque siempre vamos a tener personas que tienen tendencia a lo incorrecto, pero en el caso a lo antiético. Vuelvo al caso. Ahora, lo importante no es si hemos tenido casos. Lo importante es identificar lo que ha sucedido y si ha habido consecuencia con esos casos. Quisiera volver a ese régimen de consecuencias y me voy de nuevo al caso de Navíe. Sí. Parte de las consecuencias que no son penales son administrativas. Sí. Ustedes resolutaron algunas consecuencias que había que cumplir y no se han cumplido. Sí. Hay gente que ganó mal y sigue licitando con el Estado, se supone que ustedes lo saben. Y hay gente que perdió mal y no se le ha garantizado ese derecho. Y se supone que ustedes lo saben, tampoco han sido incluidos. Bueno, se alega que hay un mal mayor. Sí. Lo que sí nosotros estamos muy claros por la decisión fue los lotes que se anularon, y con relación a los lotes que se anularon sí hay cumplimiento. Claro, los lotes que se anularon tienen que ver con proveedores o que impugnaron o que interpusieron recursos. Hay otros que ni impugnaron ni impusieron recursos porque, y eso lo hemos señalado varias veces, alrededor de INAVIE el lenguaje de contrataciones públicas es limitado. Porque alrededor de INAVIE, históricamente, lo que se desarrolló fue un cartel del reparto. Y eso lo hemos señalado varias veces. Pero eso fue en el pasado. No, fue en el pasado y fue continuado por las pasadas autoridades de INAVIE de este gobierno. Y ahora, esa es la realidad. Okay. Ahora mismo, los procesos de ahora. Los procesos de ahora, hay mejoras importantes. Las licitaciones de ahora. Lo primero, el proceso actual, no estoy hablando del proceso de cuando Cecilio, los procesos ahora nuevos con la gestión de Víctor Castro. Lo primero es que por primera vez INAVIE establece que de manera obligatoria todas las ofertas se presentan en línea. ¿Tú te preguntaste alguna vez por qué INAVIE no aceptaba oferta en línea? Pero eso no es un mandato de la ley. Pero ¿por qué INAVIE recibía oferta física? ¿Por qué se instauró eso en esa institución? Y ahora todas en línea. Pero no solamente eso, 32 licitaciones territorial.
que participen los proveedores de la ¿Le provincia. están haciendo todas las instituciones del Estado? Eso, del gobierno me refiero. ¿El qué? Tener las licitaciones de manera electrónica, como lo está haciendo Sí, Inavía. actualmente un 70% de las entidades están recibiendo oferta en línea. ¿Qué pasa De con el hecho, otro 30%? De hecho, hay un incremento de más de un 50% de las ofertas en línea de las distintas instituciones del Estado. Hay que señalar que actualmente 464 instituciones transan a través del portal transaccional. ¿Tú sabes cuántos ayuntamientos están transando en el portal? Más de 100 ayuntamientos que estaban por fuera. ¿Tú sabes cuántos hospitales están transando en el portal? Más de 50 hospitales que transaban por fuera. ¿Tú sabes cuánto era la deuda invisible de los hospitales de bienes y servicios? Más de 3.000 millones de pesos, porque no pasaba por ningún sistema. Y ahora se está planteando la obligatoriedad de todos los hospitales van para el sistema y van 50, y los gobiernos locales, y el fortalecer el sistema electrónico de contrataciones es un camino que no tendrá marcha atrás, porque eso permite la trazabilidad, eso permite mayores niveles de control, mayores niveles de transparencia y de participación. Pero ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo más importante del sistema electrónico? Eso lo podemos ver Sí. en el otro bloque. Vámonos Veo a una que pausa está como... comercial. No, pero tú sabes que el tiempo es un dictador. Vámonos a la segunda pausa comercial y usted continúa ahí mismo. Bien, continuamos aquí entonces con Carlos Pimentel. Antes de irnos a la pausa, usted tenía la palabra. Claro. Continuar. El hecho de que las transacciones del Estado, cada día el uso obligatorio del sistema electrónico se fortalece, nos lleva a tener 464 instituciones, nos lleva a tener un registro y un control del sistema de contrataciones públicas que es de acceso público. O sea, en la página dgcp.gov.do, en el banner superior, hay un link que dice datos abiertos. En ese link de datos abiertos está toda la información del sistema de contrataciones en tiempo real. Un sistema que se actualiza dos veces al día. Y todos los procesos de contrataciones, desde el requerimiento, pliego de condiciones, hubo términos de referencia, las ofertas, las actas de adjudicación, los contratos, toda esa información es pública del sistema de contrataciones, de acceso para el periodismo de investigación, de acceso para el monitoreo, para el control ciudadano y también para el análisis y construcción de políticas públicas. Y exhorto a la ciudadanía, a la academia, a los periodistas que indaguen en ese portal para contribuir a la construcción de un sistema de contrataciones mucho más fuerte. Lo que hemos indagado también está relacionado con que el poderosísimo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sigue haciendo al margen de la ley contrataciones con instituciones del Estado, a pesar de que usted y la ley establecen que está total y absolutamente contrario a la ley. Sí. Caso con el Defensor del Pueblo. ¿Qué van a hacer ustedes? Sí. Mira, yo debo decir que actualmente ninguna entidad del Poder Ejecutivo, ningún ministerio, dirección, consejo, tiene relaciones de delegación de funciones con el PNUD. Pero la tiene una del Estado. Entonces, la ley rige el para defensor del pueblo, que es un órgano con autonomía constitucional, la Dirección General de Contrataciones, luego de una decisión del Tribunal Constitucional en un conflicto que se generó entre la Junta Central Electoral y una empresa de adquisición de equipos tecnológicos, la Dirección de Contrataciones no tiene competencias de cara a los órganos con autonomía constitucional. Entonces, de cara al defensor del pueblo, independientemente que le aplique la ley de compras y contrataciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene competencia, mandato para instruir a que un proceso de delegación de funciones como el que se ha hecho pueda continuar.
hay que señalar. Y entonces, ¿qué Perdón, pasa? Ya, perdón. no, Hay que señalar también, haciendo honor a la verdad, que la Defensoría del Pueblo no ha hecho un contrato nuevo de delegación de funciones. Ha dado continuidad a un contrato de delegación de funciones que encontró, que tiene que ver con la remodelación o construcción de algunas edificaciones del Defensor del Pueblo, y creo que le incluyeron también algunos tipos de servicios. Con que el no es amigo... nuevo, pero, por ejemplo, perdóname. Ese contrato es del pero 2013. sí, el contrato primario. Es del Pero 2013. hay una adhesión de más de 100 millones que se acaba de hacer. Sí, es cierto, con servicios nuevos. Eso es nuevo. Claro, con el Defensor del Pueblo, con el amigo Pablo Ulloa, de manera informal, en una conversación que tuvimos, le planteé que había dado un paso que está al margen de la ley, que es un paso incorrecto y que tenía la oportunidad de rectificarlo. Pero actualmente existen dos instituciones que mantienen una relación de delegación de funciones con el PNUD, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Pero que usted sencillamente le dijo al margen, que está al margen de la ley y que tiene que ratificarlo y no ha pasado nada. No tengo competencias. No tiene competencias. No tengo competencias. Para ¿Quién tiene órganos... competencia? Entonces ya ellos pueden hacerlo con el PNUD, lo que sea. No, vamos a esperar las acciones que están en proceso, pero con relación a mis competencias como dirección de contrataciones, lamentablemente tienen esas limitaciones. Pero es que la ley es demasiado clara, le da una competencia en términos de la aplicación de la ley. Bueno, pero hay una decisión del Tribunal Constitucional ante un conflicto que surgió en la Junta Central Electoral, precisamente de Roberto Rosario, con un conflicto con una empresa de contrataciones de tecnología, creo que en ese momento... Los ayuntamientos podrían alegar eso también si usted se mete. No, en los ayuntamientos no aplica, porque estamos hablando de los órganos con autonomía constitucional, entiéndase Defensoría del Pueblo, entiéndase Tribunal Constitucional, entre otros, Junta Central Electoral. Sí. Entonces, eso es una limitación de las competencias en cuanto a la atender las controversias que se puedan generar con relación a la ley. Ahora, la posición sí es clara en el gobierno dominicano en este momento. No es posible la delegación de funciones. Eso está muy claro. Esa fue la primera. En el gobierno. Esa fue la primera circular que firmamos. Y con relación a esa decisión, existe claridad de criterios. Pero se violó de forma magistral con relación al Ministerio de Educación. No es correcto, no es correcto. No es correcto, y voy a explicar por qué. Exacto. Existe claridad de criterios con relación a la imposibilidad de que se deleguen las funciones de contrataciones de bienes y servicios entre, obviamente, el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, la Dirección de Contabilidad Gubernamental y la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces, eso no es posible. En el Ministerio de Educación estamos hablando de agosto, septiembre del 2020. Sí. Cuando llegan las nuevas autoridades, encuentran en el Ministerio de Educación un contrato del PNUD que incluía distintos servicios, dentro de los cuales estaban la adquisición de dispositivos tecnológicos. O sea, y se le da contrato del gobierno pasado. Y se le da continuidad a ese contrato. Y se modifica también el contrato. Hubo adenda y se le da continuidad al contrato, pero yo me atrevo a decir que a partir de la circular nuestra, que fue en septiembre del 20, a partir de ahí no hay contratos nuevos de delegación de funciones del PNUD. No hay contratos nuevos. Sí, pero lo hubo, y lo hubo en esta gestión, y eso pasó en la gestión esas adendas. Sí, pero estamos hablando septiembre, octubre, se le dio continuidad a un contrato que existía, que estaba ahí. Cuando en este país se le hicieron adendas. Se le dio continuidad y se le hizo adenda. Y se le hizo adenda, pero al margen de la ley. No, se le hizo adenda no para el tema de adquisición de dispositivos tecnológicos. Se le hizo adenda para el apoyo del contenido de las clases virtuales que se estaban transmitiendo, entre otros aspectos. La realidad es que en este país, durante 10 años, hubo la delegación de funciones
y nadie había levantado la voz con relación a eso. Llegamos, identificamos de que no existía esa posibilidad, actuamos en consecuencia y en el proyecto de ley que está en el Congreso hemos establecido también la prohibición expresa para que no lo dejemos a la interpretación de que no es posible la delegación de funciones. Entonces, de las instituciones del gobierno. No es posible la delegación de funciones para contratar. En el proyecto de ley que está en el Congreso, la Dirección General de Contrataciones recupera competencias, fortalezas, si se aprueba el proyecto como está. Porque hay que decir que esa sentencia del Tribunal Constitucional, que en ese momento impulsó precisamente Roberto Rosario, cuando estaba en la Junta Central Electoral, limitó la competencia. Y mira qué casual, en el periodo de Leonel Fernández, en el 2006, se limita la ley donde se anula el sistema de consecuencia y vía una actuación de un dirigente de esa misma corriente, pues también se mutila funciones y competencias del órgano rector a través del impulso de una decisión en el Tribunal Constitucional. La historia como que se va poniendo en su justa dimensión. Mire, en lo que yo sí sé que usted tiene competencia es en el contrato, la licitación que hubo supuestamente de forma irregular con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ustedes resolutaron. ¿Qué los llevó a tomar una resolución en ese sentido? Sí, nosotros recibimos vamos a llamarle una comunicación del señor Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Correcto. En esa comunicación, él indicaba, primero, que estaba impugnando el proceso y solicitaba la nulidad del mismo. Entonces, en la decisión que tomamos, que fue una comunicación, porque declaramos inadmisible su denuncia, primero le tuvimos que explicar al presidente del Colegio de Abogados que si él no es parte de un proceso, él no puede impugnar. Segundo, que si él fuera parte del proceso, él pudiera impugnar, pero las impugnaciones se hacen en el ente contratante. Por eso digo que la comunicación nos dio un poquito de brega tratar de comprender cuáles eran las peticiones, porque jurídicamente tenía limitaciones el abordaje que hacía el presidente del Colegio de Abogados con relación a esa solicitud. Asumimos que estaba haciendo una denuncia y la denuncia tenía un elemento central y decía que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este había hecho modificaciones en el pliego de condiciones después de la fecha de enmienda. Eso es muy sencillo. Fuimos la trazabilidad del portal y nos dimos cuenta de que esa denuncia no tenía asidero, o sea que no era cierta. Vámonos a una tercera pausa comercial para que continúe ese mismo. Bien, continuamos aquí con Carlos Pimentel. Entonces, se planteaba que se había hecho la modificación del pliego fuera del plazo de enmienda. Nosotros verificamos. O sea, el pliego dice, perdóneme, para que la gente no se entienda, que hasta el día 27 era el plazo hasta final el día para X, hacer modificaciones. Hasta el día X. Y resulta que las modificaciones que aparecen el día 29. Sí. El pliego dice, por ejemplo, que los camiones debieron ser hasta el año 2020, o sea, camiones nuevos. Se modifica el pliego y aparecen camiones hasta el año desde el 2015. Sí. Y resulta que quien gana es esa compañía. Sí. Cenaquis. La realidad es verificado en el portal, no lo que tú digas o diga el otro, sino la trazabilidad del portal, y así está en la comunicación que enviamos a las partes con toda la evidencia que no es cierto que hubo modificación del pliego de condiciones después de la fecha de enmienda. Y es cierto que hubo una modificación del pliego que baja de camiones del 2020 al 2014, que es cierto eso. Eso sí es cierto, y eso, desde nuestro punto de vista, eso amplía la participación en el proceso. Esa es la realidad, y en función a esa denuncia, eso es lo que se presentó, y con relación a eso nosotros lo analizamos y emitimos esa opinión de manera muy clara. No es cierto que hubo una modificación
fuera del plazo de la enmienda. Y no pudieron investigar, por ejemplo, por qué se cambia a 15. De 20 se baja a 15. Es que eso es... No había una empresa específica detrás de todo eso. Beneficiar a alguien. Mira, eso es una facultad que tiene el ente contratante. Ellos tienen toda la facultad para hacerlo, de bajarlo del 20, ponerlo del 14. Eso está dentro, estrictamente, están en toda la facultad de hacerlo. Lo pueden hacer perfectamente. Mire, en los procesos de licitación tiene que haber una comisión que se encargue de verificar. Sí. Bueno, está la comisión de compras, ¿no? Sí. De la institución. Le digo porque, por ejemplo, de los alegatos que hay en el caso Medusa, está en que hubo violaciones porque debían estar X cantidad de funcionarios ahí y no lo estuvieron. Eso no es responsabilidad de quien está licitando, sino de la entidad que tiene la licitación. La entidad que tiene la responsabilidad de tener constituido su comité de compras, que debe estar integrado por la máxima autoridad o quien él delegue, consultoría jurídica, encargado administrativo financiero, encargado de planificación, responsable de acceso a información pública. El hecho de que algunos falten, ¿invalida el proceso? Que falte uno, falte otro. Y que falte uno de los integrantes de la comisión, ¿invalida el proceso de licitación? ¿Pero que falte en qué? Que falte asistir. Y que no firme, que no esté ahí cuando se esté haciendo el proceso, porque esa comisión tiene que estar. No, debe estar ahí y si no está, debe hacerse representar y existe la posibilidad de delegar si no lo hace, su participación. No es culpa de quien está licitando. No es correcto. Bueno, sí. Eso quería, porque leí algo ahí que me parece como que no tiene sentido el Ministerio Público en esa partecita. Ah, yo no he leído esa parte. Tú has leído todo. Yo no lo he leído. Tú te haces chiquito para que te cargue. Tú lo has leído todo. No, me dice que tú te acuestas a las 4 de la mañana. No, hombre, ¿qué va? No, ¿qué va? Mi hermano Carlos. Carlos, si tú tuvieras que ofrecer a tu país, o decir a tu país, me voy y dejo como impronta tal cosa, ¿cuáles serían? Mira, pienso que hemos hecho esfuerzos importantes para dejar sembrado nuevas políticas, nuevos instrumentos, un sistema de alerta preventivo que va en desarrollo y que es un potencial enorme para el seguimiento de los procesos de contrataciones, un novedoso programa de cumplimiento regulatorio donde estamos insertando en la administración que no es suficiente adjudicar únicamente con evaluaciones de oferta técnica y oferta económica, que es necesario hacer debida diligencia, que es necesario saber con quién contratamos, políticas que estamos desarrollando internamente para mantener la integridad del registro de proveedores, haber limpiado los archivos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, no quedarme nunca de brazos cruzados o callado ante denuncias, ante alerta, ante recursos, ante apoderamientos que hemos recibido. Siempre hemos generado las respuestas que sean necesarias a cada una de las situaciones. Le entregamos al país un proyecto de ley de calidad técnica. ¿Qué tanto apoyo tú has recibido del presidente? Me refiero porque mucha gente quisiera tu cabeza. Yo debo decir que he tenido todo el apoyo del presidente Luis Abinader y todo el apoyo con mucho respeto y deferencia ante las funciones, ante las competencias que él pues, puso en nuestras manos cuando nos designó a la Dirección de Contrataciones Públicas. Un trato de mucho respeto, de mucha altura y mucha profesionalidad. Ahí, no varíe. Cumple tu rol, haz lo que la ley establece. Eso te pide el presidente. Cumple tu rol y haz lo que la ley establece. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Que no te lleve y que si no te mande a fulano. Haz lo que tienes que hacer. Como dices, si hay 2 o 3, entonces no están alineados a ese discurso del presidente. Bueno, mira, te quería preguntar. Una de tus improntas ha sido precisamente un sistema de alerta temprana para evitar irregularidades en los procesos de licitación. Sin embargo, hay quienes han inventado una violación al sistema de alerta temprana. O sea, se siguen haciendo, según denuncia, algunos procesos de licitación para beneficiar a funcionarios de una institución. Pero mira, te voy a poner este ejercicio. Del 17 de agosto a la fecha, en esta gestión, ¿sabes cuántos procesos de contrataciones se han realizado? ¿Cuánto? Cerca de 100,000 procesos de contratación. Pero tú no puedes ver todo eso. Tu gente no pues puede no es verlo. Entonces, si ponemos
alrededor de 100.000 procesos, bajo toda la modalidad. Licitaciones, de comparaciones de precios, sorteo de obras, subasta inversa, compra menores, debajo del umbral, proceso de urgencia, de emergencia, de exclusividad, de todo. Casi 100.000 procesos. De esos 100.000 procesos, si hemos tenido algunas denuncias, algunas alertas, seguramente que se encuentran sobre la base de un promedio totalmente inferior a lo que se ha transado en el portal. Con eso te quiero decir que alrededor de los procesos de contrataciones siempre va a haber intereses políticos, Claro, económicos más económico que político. y más geopolíticos que económicos. ¿Más? Geopolíticos que económicos también. ¿Y por qué geopolítico? Porque alrededor de las contrataciones confluyen intereses inversionistas extra de distintas nacionalidades. Hablando de esos inversionistas, por ejemplo, ¿cómo se llama lo que dirige Sigmund Freud? Alianza Público-Privada, la Dirección General de Alianza Hay unos procesos de licitación para todo lo que tiene que ver con Pedernales y eso. ¿Qué tan transparente van esos procesos de licitación? Bueno, lo primero es que la Dirección de Alianza Público-Privada, sus procesos de contratación están sujetos a la Ley 340. Sí. No obstante, los proyectos vinculados estrictamente a las funciones de integrar inversionistas privados a desarrollo en Pedernales está sujeto a la propia ley de alianza público-privada. El director general de contrataciones públicas es miembro del Consejo de Alianza Público-Privada, donde tiene derecho a voz y a voto en los aspectos vinculados a las contrataciones públicas. Hay que señalar que con relación a ese amplio proyecto vinculado a Pedernales, hay distintas entidades del Estado que van desarrollando iniciativas, como es la licitación que está en curso, debe estar casi en etapa de adjudicación, si la memoria no me falla, para la construcción del acueducto, que es responsabilidad de INAPA, o las tareas que está haciendo la autoridad portuaria de cara al aeropuerto que se va a construir, donde va a haber una licitación, todo lo vinculado al tema de la energía, que de hecho yo me enteré recientemente que Pedernales no estaba conectado al sistema, al circuito energético. No necesitamos eso. Que tenía una planta propia. Sí, tenemos una y planta se la quieren propia. Llevar, nos las quieren quitar para traerla para acá. Y creo que ya... Para que suframos lo mismo que aquí. Creo que ya lo conectaron al sistema eléctrico. Quieren llevar la planta. Y distintas entidades pues tienen procesos de licitación para la construcción de ese gran proyecto Pedernales, y ya hay otras acciones de inversionistas, hoteles, que se inscriben ya en el tema de alianza público-privado. Finalmente, yo quisiera que me diga cómo ustedes pudieron demostrar más allá, o asumir más allá de cualquier duda razonable, la solicitud de urgencia en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para la aprobación de esa licitación. Se supone que era de urgencia. ¿Cuál es el fundamento de esa urgencia? Sí, lo primero es que la Dirección General de Contrataciones Públicas no aprueba urgencia. No, pero chequea de que la urgencia tenga sentido. Entonces, la urgencia como proceso de excepción en sí, como tal, no es ni buena ni mala. Ahora, ¿qué hay que ver en una urgencia? Que es lo fundamental, es el tiempo entre convocatoria y recibir ofertas. No hay que sea una real urgencia. Bueno, pero antes de eso, algo que no es urgente para justificarlo. La ley establece cuáles son las urgencias. La ley establece. Y en el acta de declaratoria de la urgencia, la entidad contratante establece sus motivos. ¿Cuáles serían sus urgencias? Y eso deben estar. Lógico. Mira, yo no recuerdo en este momento los motivos de esa urgencia. Pero sí, para mí, además de los motivos, y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, lo más importante es el tiempo de la urgencia. Me refiero, no es lo mismo una urgencia para esa misma adquisición entre convocatoria y recibir oferta de 3 o 5 días, que parece que no es razonable,
Pero si la urgencia tiene un tiempo de convocatoria de 15 o 20 días, que permita la participación. Lo que quiero decir es que lo que se evalúa en términos fundamentales de una urgencia es si la misma permite o no la participación de oferente. Y en ese caso, sí recuerdo el debido proceso, que hubo una participación importante. Bien, para mí un inmenso placer tenerte de nuevo aquí en tu programa Verdades al Aire. Nos vemos, señores.